Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. FARC ratifica que desde este sábado cumplirá con su obligación de dejar de cometer acciones criminales en Colombia. Es un cese unilateral indefinido y que obviamente eso no nos amarra a que nos tengamos que dejar matar cuando vengan a agredirnos. Pese a que la organización terrorista asegura que el cese al fuego es unilateral y que será indefinido, al mismo tiempo lo condiciona a no recibir ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar con la veeduría de UNASUR, CELAC, el 6CR y el Frente Amplio por la Paz. El presidente Juan Manuel Santos celebró el anuncio, lo calificó como una flor llena de espinas y rechazó la supervisión internacional propuesta por las FARC. Es como una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el debate que despierta el cese al fuego, que pese a los cuestionamientos hechos por el presidente Juan Manuel Santos, fue ratificado por las FARC. El presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, Gustavo Palomares, el senador Antonio Navarro y el agudo politólogo José Manuel Acevedo analizan el impacto que tiene este anuncio dentro de las negociaciones de paz y las posibilidades reales de que el cese de las hostilidades se mantenga pese a las condiciones planteadas tanto por el grupo terrorista como por el gobierno colombiano. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Las FARC y sus regalos. Una tregua unilateral con exigencias para que sea bilateral y con un ataque previo que deja hasta ahora 5 soldados muertos. La noticia. A pocas horas de que comience el esperado cese al fuego que prometieron las FARC en Colombia, el grupo terrorista asesinó a 5 militares y dejó heridos a otros 7 tras una emboscada que ejecutó contra las Fuerzas Armadas. El punto clave de esta noticia, el acto terrorista que deja en luto en esta Navidad 5 familias, paradójicamente se produce en momentos en que Colombia someterá a prueba la verdadera voluntad de paz de las FARC luego de que la organización criminal ratificara su decisión de suspender sus ataques a partir de este sábado. El grupo terrorista condicionó el cumplimiento de su compromiso a que las autoridades también cesen cualquier ataque o persecución en su contra, a lo cual el presidente Juan Manuel Santos manifestó su desacuerdo. Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Mañana comienza un cese al fuego unilateral e indefinido por parte de las FARC. Es un gesto positivo en la dirección correcta. Yo espero que eso se complemente con otros gestos para ir desescalando este conflicto. El punto clave de la noticia. Mientras en Colombia las FARC asesina a 5 uniformados, en La Habana, Cuba, sede de las negociaciones de paz con el gobierno, el grupo terrorista pidió perdón por una de las peores matanzas de civiles que ha sufrido Colombia. En un hecho sin antecedentes, uno de sus cabecillas negociadores, alias Pablo Catatumbo, pidió perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá, en la que como consecuencia de una bomba artesanal lanzada por las FARC, murieron en mayo del año 2002 119 personas, entre las cuales 48 de ellas eran menores de edad. Hubo un resultado nunca buscado ni querido. Declararlo hoy
no repara lo irreparable, no devuelve a ninguna de las personas que perecieron la vida, ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados. Ambiguas treguas e indiscriminados ataques contra la infraestructura, la fuerza pública y la población civil. Así han transcurrido las últimas horas previo al inicio de la hora cero de la tregua unilateral que supuestamente han decretado el grupo terrorista de las FARC. Antes de que comience este supuesto gesto de paz, 5 familias hoy lloran la pérdida de sus hijos en un cruel ataque de esta agrupación criminal que en otro hecho también dejó incomunicado por varias horas el suroccidente del país y dejó a 500.000 personas sin energía. Como ha sido frecuente durante estos 25 meses de diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC, la agrupación terrorista ha lanzado comunicados en Cuba que contradicen su accionar en Colombia. Esto fue lo que dijo el cabecilla terrorista alias Iván Márquez el pasado 17 de diciembre desde La Habana. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido. Se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Pero caída la noche, esto pasaba en el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico. Allí las FARC dinamitaron una torre de energía y dejaron a 500.000 personas de la ciudad de Buenaventura sin luz. Este viernes las FARC volvieron a arremeter contra la infraestructura y la fuerza pública. En las primeras horas de la mañana la agrupación criminal dinamitó el tramo de la vía panamericana que comunica el norte con el sur del país. La vía permaneció por 8 horas cerrada precisamente en la temporada en la que hay más flujo de automotores. Estos bandidos siguen en el empeño de estar volándonos pues, para dañar la infraestructura vial de esta parte del país. Horas después, otra trágica noticia se conoció. Las autoridades informaron de una emboscada de las FARC en el departamento del Cauca, suroccidente colombiano, que dejó un trágico saldo de 5 soldados muertos, 7 heridos y 1 desaparecido. Murieron defendiendo la seguridad del resto de los colombianos. Estos 5 soldados, estos 5 héroes cayeron cumpliendo con su deber. Nuestra emisora aliada, la FM, entrevistó a alias Rodrigo Granda, representante de las FARC en La Habana, quien al ser cuestionado por los recientes ataques de la agrupación criminal, esto fue lo que respondió. ¿Qué dice ahí cuando comienza el cese unilateral? Claro, sí, mañana. Ahí está muy clarito, sí. Dice el 20, no dice el 18, ni dice el 1 de diciembre. Entonces ubiquémonos, porque es que eso es lo que tampoco ayuda. Pese a la hostilidad de las FARC, este viernes alias Carlos Antonio Lozada, en entrevista con la emisora colombiana Blue Radio, ratificó que a partir de este sábado las FARC iniciarán la tregua unilateral indefinida y silenciarán sus fusiles. Es un cese unilateral indefinido y que obviamente eso no nos amarra a que nos tengamos que dejar matar cuando vengan a agredirnos. En la pasada tregua entre el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de 2014, el grupo terrorista violó el cese unilateral al fuego en al menos 4 ocasiones, según la Fundación para la Paz y Reconciliación. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes si consideran que esta tregua que ha ratificado el grupo terrorista de las FARC es para ustedes un gesto de paz o un engaño para detener la acción militar en su contra. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico, ahí aparecen en la parte inferior de nuestras pantallas. Voy a saludar a nuestro panel, a nuestros invitados en el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Antonio Navarro Wolf, es senador por el partido Alianza Verde, ex candidato presidencial. En nuestros estudios también está Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. Y en la ciudad de Bogotá, Colombia, está José Manuel Acevedo, politólogo, analista político de RCN, la radio de Colombia, y columnista de la revista Semana. A todos ustedes les doy la bienvenida. Voy a comenzar con el senador Antonio Navarro, dándole pues la bienvenida a nuestro programa y preguntándole específicamente su opinión frente
a esta tregua, a este supuesto cese unilateral de las acciones criminales que pues, ha anunciado las FARC. ¿Para usted este cese es unilateral o definitivamente es bilateral teniendo en cuenta la forma como está planteado? Bueno, mucho gusto en saludarlos a todos y a todas. Es una oportunidad. Puede convertirse en un cese al fuego definitivo, pero también podría ser una frustración. No es suficiente silenciar los fusiles, no solamente que no haya tiros o que no haya explosivos. Tienen que suspenderse también la extorsión, el reclutamiento, una serie de acciones que las FARC está haciendo permanentemente, porque si no, pongo un ejemplo del municipio de Tumaco, donde hay una situación de extorsión generalizada. Si continúa la extorsión, aunque no haya embostadas, pues la población va a decirle al Estado, defiéndame de la extorsión, y entonces va a tener que actuar el Estado contra las FARC. De manera que es una oportunidad. Si es un cese al fuego, como el que hicimos nosotros, el M-19, que fue total, hace ya 25 años, pues da la oportunidad para que el proceso de paz pueda tener un nuevo impulso hacia adelante. Si es solamente parcial o si no se suspenden otro tipo de actividades que afectan a la población civil, pues va a terminar suspendiéndose porque el Estado va a tener que actuar contra las FARC. Senador Navarro, ¿pero usted cree que este cese al fuego va a ser viable, va a ser efectivo en la medida en que varios de los condicionamientos que exigió las FARC prácticamente fueron negados por el gobierno? Dos de ellos son, por un lado, la verificación internacional que la negó el gobierno colombiano y por el otro lado, el gobierno colombiano aseguró que las acciones militares iban a continuar en contra de las FARC. Bueno, la verdad es que lo que ha dicho el gobierno es que no está de acuerdo con la verificación y está bien. Si el cese al fuego es real, no se necesita verificación. Y además... ¿Y lo que tiene que ver con las acciones militares, senador? Sí, no, pero obviamente, si están en un campamento y llega una unidad del ejército, pues entonces va a haber un combate, evidentemente. Pero mi experiencia personal, porque yo fui miembro del M-19, es que si se hace genuinamente de buena fe un cese al fuego unilateral, tiene vocación de volverse bilateral. Nosotros en el caso del M-19 estábamos en un campamento en Santo Domingo, en la zona occidental del Cauca, y el ejército estaba a media hora a pie y no pasaba nada, porque genuinamente el M-19 hizo un cese de todas sus operaciones, no estaba haciendo absolutamente nada ilegal excepto estar en ese campamento negociando la paz, y esto funcionó. No sé si con las FARC va a ser igual, no me atrevo a decirlo. Es una organización distinta, más compleja, más difícil, pero es una oportunidad, eso sí tengo que decir que es una oportunidad. Senador, permítame, voy con José Manuel Acevedo, politólogo, analista político reconocido en Colombia, de RCN La Radio. José Manuel, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que realmente este supuesto cese unilateral del fuego que ha propuesto o que ha anunciado las FARC y que comenzará supuestamente este sábado es un gesto de paz o es una estrategia que tienen las FARC para presionar al gobierno para de esta manera llegar a un cese al fuego bilateral? Jefferson, muy buenas noches para usted y para los otros panelistas y para todos los televidentes. A mí, francamente, me corresponde o quisiera ser optimista, pero lamentablemente soy mucho más pesimista que el doctor Navarro en la intervención que acabamos de oír, por algunos elementos que también el senador Navarro Wolf recoge en su intervención. Y es que, por un lado, para empezar, me parece que es una contradicción en los términos hablar de un cese unilateral y acto seguido decir que es condicionado. Me parece que lo unilateral y lo condicionado pues claramente no encaja, y allí las FARC empezó mal en esa condición que además es absolutamente imposible, inconstitucional en caso de llegar a ser aplicada por el gobierno nacional, pero ya tenemos la respuesta del presidente que no la va a aplicar. En segunda instancia, me parece que es muy complicado el tema de la verificación. ¿Quién se le va a medir a hacer la verificación? Pero además el gobierno nacional ha dicho que de su parte tampoco la va a solicitar. Y me parece que además el antecedente que ustedes recortaban en la parte introductoria de este programa, de estos últimos hechos violentísimos, lo que nos confirman es que a las FARC es muy difícil creerles. Yo sé que el cese unilateral que ellos anunciaron comienza el sábado, pero no tiene mucha lógica que en las últimas horas arremetan de la forma que lo han hecho contra la infraestructura de Buenaventura, contra la vía panamericana en el departamento del Cauca, contra los militares y los policías, como también se registraba en la presentación, de manera que así va a ser muy difícil de verdad creerle a las FARC. Por eso este anuncio no lo tomo yo como un gesto realizable, como un gesto viable.
Creo que hubiera sido mucho más fácil de parte de la guerrilla tener otros gestos como, por ejemplo, comprometerse a no secuestrar más y entregar a todos los secuestrados que todavía están en su poder, o entregar y devolver a los niños que están dentro de sus filas, y comprometerse también a acabar con el reclutamiento. Eso hubiera sido más fácil de entenderse como un gesto posible y viable. Me parece que desde el principio, con esa contradicción en los términos que señalo, arrancó muy mal y va a terminar seguramente mal. José Manuel, ¿qué interpretación le da usted a que precisamente cuando el presidente Juan Manuel Santos habla, reacciona a este anuncio que hizo las FARC de esa supuesta tregua, la respuesta de las FARC sea precisamente mostrarle al país una cantidad de atentados terroristas, ejecutar no solamente atentados contra la infraestructura, sino también asesinar a 5 soldados? Esta es una forma de mostrar cuál es la munición que utiliza las FARC para presionar en la mesa de negociación y de esa manera presionar al gobierno para hacer cese al fuego bilateral. Sí, correcto, Jefferson. Por eso le digo que a los colombianos nos queda muy de para arriba, digamos, creerle a las FARC cuando lo que nos dan son hechos contrarios a la paz sistemáticamente. Con esa carga de mentiras, de cinismo, va a ser muy complicado, digamos, entrar a valorar estos gestos, y aparte con las imposibilidades fácticas que va a tener ese cese unilateral anunciado, pues también va a ser muy difícil. Yo creo, francamente, Jefferson, que de esa flor con el tallo lleno de espinas al presidente en el Palacio de Nariño le mandaron los señores de las FARC la flor, pero a nosotros, al resto de colombianos, nos quedó ese tallo lleno de espinas, y eso es lo que está pasando en estos momentos. Voy a integrar al señor Gustavo Palomares, él es presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. Señor Palomares, ¿cuál es la percepción que existe en Europa frente pues, a esas contradicciones evidentes que muestran, por un lado, manifestaciones, aparentes manifestaciones o supuestos gestos de paz por parte de las FARC, en los cuales se compromete a realizar o ejecutar una eventual tregua unilateral, según ellos, pero por el otro lado arremeten en menos de 24 horas no solamente contra la fuerza pública, sino también contra la infraestructura, que finalmente termina afectando a millones de ciudadanos en Colombia? Encantado de estar con ustedes y un saludo a mis contertulios, a mis compañeros. Yo les diría que la comunidad internacional lo recibe con prudencia, lo recibe como un gesto de buena voluntad, pero con la prudencia necesaria cuando se tiene en cuenta otras experiencias históricas. Y otras experiencias históricas yo creo que son claras y evidentes. Yo creo que incluso si vamos a un análisis, diría, casi científico de un profesor como es mi caso, en las treguas de cese de la violencia de una forma unilateral, de una declaración de alto el fuego unilateral e indefinida, siempre se producen por 2 motivos. Uno, porque ha habido un proceso de digestión interna, y ese proceso ha llevado a que efectivamente ese alto el fuego unilateral e indefinido es el abreboca, es el antecedente de una declaración posterior de renuncia a la violencia armada. Eso fue el caso de ETA en enero del 2011, fue el caso del IRA el día 9 de julio de 1997. En ambos casos, meses antes de que efectivamente, con posterioridad, se declarara la renuncia a la Fuerza Armada y a la utilización de la Fuerza Armada, o puede ser esa declaración del cese unilateral e indefinida una estrategia en la mesa de negociación. Cuando habitualmente esa declaración del cese del fuego unilateral e indefinida va condicionada, como es el caso, a recibir ataques o etcétera, etcétera, habitualmente es una postura de negociación en la mesa para ganar tiempo, para forzar un cese del fuego bilateral, cosa que yo todavía no he conocido. Sí he conocido un cese bilateral cuando arranca la fase negociadora, en alguna de las fases negociadoras pactan ambos actores que ese cese va a ser bilateral. Pero no conozco ningún caso en el que un actor declare unilateralmente el cese, el fuego, y eso se transforme en un acuerdo bilateral. Luego, por lo tanto, mi conclusión diría que es una estrategia en la negociación que muy probablemente se vea defraudada. Es una pena que sea así, pero probablemente se vea defraudada en los próximos meses. Señor Palomares, pues precisamente el presidente Juan Manuel Santos comparó el anuncio del cese unilateral al fuego por parte de las FARC con un buen regalo.
Sin embargo, al referirse a las condiciones planteadas por la organización terrorista, dijo que era una flor, pero que con un tallo, que esa flor traía un tallo lleno de espinas. El mandatario rechazó una verificación internacional, como lo propusieron los cabecillas de las FARC, para su denominada tregua indefinida, y advirtió que ningún miembro de las Fuerzas Armadas dejará de cumplir con la obligación constitucional de defender la seguridad en todo el territorio colombiano. Una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle las espinas a ese tallo y nos vamos a quedar con esa rosa que nos acaban de enviar. Valoramos el gesto de un cese al fuego unilateral e indefinido, pero no podemos aceptar esas condiciones como la de una verificación internacional. Vamos, eso sí, a analizar muy bien el avance y el cumplimiento de este cese al fuego, porque me parece que es un buen paso inicial. Ni el presidente de la República ni ningún miembro de las Fuerzas Armadas puede dejar de cumplir con la Constitución y con las leyes de Colombia, que nos obligan a defender la seguridad y las libertades de todos los colombianos en todos los rincones de la patria. Ya regresamos con La Noche.